Ya estás tú, me dices. Ándale. Ya. ¿Es en vivo o nomás es grabación? No es grabación, hermano. Oh, grabación. Ah, no, es lo bueno que ahí lo Sí. puede editar o Aquí algo. le puedo arreglar todo. Eso Sí, está bien. ponerle filtro y todo. Ah, sí, está bien. Ok. Ok, pues arrancamos. Pastor Rey Listo. Martínez, buenos días y bienvenido a mi primer capítulo del podcast. Tiene usted la primicia de abrir con esto. Bienvenido aquí a mi humilde estudio. Gracias, gracias. Pastor Rey, me gustaría que nos platicara un poquito para la gente que no lo conoce, que nos ponga un poquito en contexto quién es el Pastor Rey Martínez. ¿Quién es Rey Martínez? Bueno, pues primeramente, muchas gracias, hermano Rubén. Gracias por la oportunidad que nos da aquí de estar aquí en este lugar, aquí para conocernos poquito más. Y pues mi nombre es Rey Martínez. Ya tenemos aquí ¿qué se puede decir? 22 años en Estados Unidos. Llegamos a los 17 años aquí a este lugar. Y pues luego al año pues Dios nos alcanzó. Llegamos a vivir al lado de una casa de un pastor. Fíjese, algo tremendo que pues era sorprendente. Ya desde ahí ya Dios nos estaba alcanzando. Fuimos a llegar a vivir al lado de la casa de un pastor y después mi mamá se vino para Estados Unidos y el pastor se acercó a la casa, nos invitó a la iglesia. ¿Cómo fue su llegada aquí a los Estados Unidos? Me imagino que pues es como la llegada de muchos de nosotros, ¿no? Que es por la necesidad a lo mejor o falta de oportunidades que no tenemos en nuestro país, que es por eso que a veces decidimos inmigrar acá. Me imagino que fue el caso de usted. Claro, sí, pues siempre uno el deseo, era el sueño americano como le llaman, uno querer sobresalir, salir adelante, siempre con una mentalidad de voy a hacer esto, cosas materiales, dinero, voy a comprar esto, otro. Pero uno no se da cuenta que eso no solamente es un plan de Dios para alcanzarnos a este país, porque realmente aquí es donde muchos en este país hemos conocido a Jesús. Y yo en mi caso, pues aquí fue donde lo conocimos, aquí recibimos a Jesús, aquí crecimos, una sola iglesia estuvimos asistiendo, ahí crecimos, ahí nos alimentamos hasta que pues de repente algo pasó, algo sucedió, que una vez vino un profeta a la iglesia, estuvo predicando y en la administración pues nos habló a nosotros y nos habló a mí y a mi esposa y nos dijo, Dios los va a enviar, Dios los va a llamar. Allá en México. Aquí. O aquí. Sí, esto fue aquí. Y él dijo, no va a ser aquí, Dios los va a enviar y va a ser en otro lugar. Pero nosotros no entendíamos porque pues no sabíamos a qué se refería, qué trataba de decir, pero fíjese que después como a los 2, 3 años, me empezaron a enviar a predicar la palabra a una iglesia. En los Estados Unidos. Aquí en Oklahoma. Hace que ya serán se puede ser como 6 o 7 años, porque nosotros tenemos ahorita 5 años de pastores. Uh-huh. Que Dios nos ha dado ese privilegio, esa responsabilidad. Y nos empezaron a enviar, hey, ¿puedes llevar una palabra allá? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Y íbamos y nos regresábamos a nuestra casa, a la iglesia. Y así estuvimos yendo, yo creo, a lo mejor un año, yendo, hasta que me dijeron, ¿puedes quedarte allí ya para que lleves la palabra? Le dije, pues... sí lo pensé. Ajá. Sí lo pensé, no era un deseo en mí, no era un deseo como querer ser pastor, porque ser pastor, ahora que lo somos, pues lo considero como una gran responsabilidad, claro, de la cual no podemos nosotros sacar adelante una iglesia si no es por la guianza de Dios, claro. por el llamado. Me gustaría regresarme un poquito a cuando usted emigró para acá. Me imagino que pues dejó usted su mamá, su papá, a sus hermanos del lugar en donde usted pasó. No, yo soy de allá de Cárdenas, San Luis Potosí. De Cárdenas, San Luis Potosí. Me imagino que ya estaba su mamá, su papá, sus todo, hermanos. Ajá. Tenía usted, pues era joven. Sí, teníamos 17 años, hermano. Ajá. 17 años, ahorita ya pasó el tiempo. Ya tenemos ya 40 llovió, años. Ya llovió, ya se empieza a ver los años. Se volvió a nublar otra Sí,
No, a los meros 17 yo llegué a este país, Ujú. a los meros 17 años. ¿Cómo fue? ¿Recuerda usted ese día en el que usted salió de ahí, de que se despidió de su mamá y todo? Sí, sí, ¿qué le viene a su memoria al recordar usted el día en que salió de su ciudad? Pues bueno, yo solamente tenía mi mentalidad de llegar acá. Yo, qué tristeza que eso no, porque yo quería llegar a Estados Unidos. Aquí ya estaba en Estados Unidos dos hermanos míos, eran los primeros que estaban aquí, y ya yo era el tercero. Y pues yo lo que quería era venirme para acá. Ya lo había intentado varias veces, pero nos agarraban. Y como era menor de edad, pues nos retenían ahí en el cuidado juvenil, ahí Ujú. ¿En la frontera? en la frontera. Y mi mamá tenía que ir por mí. Y pues ya parece que no veníamos, pero al último pues me dejó venir otra vez. Y esa fue donde vine a la tercera vez. Ya fue donde, Fue cuando ya donde logró. Dios nos trajo bien. Entonces, ¿usted su esposa la conoció aquí o la conoció ya? Aquí la Oh, conocimos. aquí la conoció. Ese también fue otro proceso Ujú. muy, o sea, donde Dios estuvo en el asunto. Porque yo, cuando llegué a este país, pues a lo que llegué fue a la perdición. Porque luego me empecé a los vicios, a la droga, pues tenía yo familia así, hermanos, todo, o sea que estaba en mal lugar. Y yo llegué y a la droga, Ujú. a los vicios, hasta que ya pues me hablaron de Cristo y fue como me acerqué al Señor. No me acerqué porque quería cambiar, no me acerqué porque tenía problemas, necesidades, no. Me invitaron, yo asistí, pero en una de esas idas fue algo bien tremendo que tuve una experiencia, porque yo creo que realmente para que Dios transforme la vida de una persona tiene que haber un encuentro. Si no hay un encuentro con el Señor, la vida no puede cambiar. La forma de nosotros, el corazón no puede ser transformado. Y eso pasó en mí. En mí hubo un encuentro. Cuando el pastor estaba predicando, haz de cuenta que era Dios mismo. Tenía usted allí. 19 años, ¿no? Cuando Ya tenía 19 años. Ya tenía 19 años allí y pues eso tocó mucho mi corazón, pero algo bien tremendo, que me acuerdo del mensaje que se estuvo predicando. La juventud de ahora, obviamente, la juventud de antes, a lo mejor era mucho más diferente como se vive la juventud de hoy en día. Sí, claro. Entonces, me imagino que obviamente también cuando usted a sus 19 años había distracciones que usted podía tener. ¿Cómo identificó usted que Dios estaba llamando a su vida a esa corta edad? Porque quizás 19 años, pues sí, la verdad sí es muy corta edad. Es muy corta edad. Sí, es una edad donde muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos ir a la iglesia, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos acercarte a Dios para dejar los vicios, porque eso es lo que yo pensaba. En aquellos tiempos la juventud era muy diferente, ahora se ha ido muy arriba. Ahora la juventud está pasando por grandes situaciones, grandes cosas, que solamente Dios es el que puede sacar a un joven en esa situación. Y pues ha sido tremendo, ha sido ahorita una lucha para muchos jóvenes. En aquel tiempo era diferente. Dios nos llamó, Dios nos invitaron a la iglesia y nosotros pues acudimos y como le digo, pues ahí fue cuando tuve ese encuentro con el Señor y desde allí yo quise más. ¿Qué es? Porque hay gente que nos va a escuchar que quizás no está muy relacionada pues en lo que es el vocabulario cristocéntrico y todo eso. ¿Qué es? Explíquenos brevemente, pastor, qué es un encuentro, qué es lo que es tener un encuentro con Dios, para la gente que no sabe. Yo lo sé, pero hay mucha gente que dice ¿qué es un encuentro con Dios? ¿Qué es tener un encuentro con Dios? Bueno, un encuentro podemos decirlo como cuando Pablo tuvo un encuentro, que Pablo era un hombre judío, un hombre religioso, un hombre que perseguía la iglesia. Él tuvo un encuentro con el Señor. Se le apareció el Señor audiblemente en voz, ¿verdad? En mi caso fue algo en lo espiritual, porque él lo pudo ver como una visión, Pablo. Pero yo en mi caso fue algo espiritualmente que yo haz de cuenta que estaba frente a Dios. Frente a Dios. Dios me estaba hablando a mi espíritu. Y cuando se hizo el llamado a arrepentirse, a recibirlo, yo no lo pensé dos veces. Yo, siendo una de las personas que apenas era nueva,
no lo pensé. Me acerqué al altar, recibí a Jesús. El encuentro con el Señor es lo que va a transformar la vida de una persona. Ese es un encuentro que cambia la mente, que cambia el pensamiento, porque en mi caso, pues yo pensaba diferente, pero cuando viene ese encuentro con Dios, ese encuentro te quita esas barreras, esas fortalezas que hay en tu mente que te hacen entender diferente. Yo creo que cuando un ser humano que está lleno de maldad, o cuando estamos llenos de maldad, lo que la gente conocemos a maldad, no sé, hablando alcoholismo, drogadicción, a cualquier cosa que se le venga a la mente. Pero a lo mejor hay otro tipo de gente que a lo mejor nunca ha tomado en su vida. Habla bien, se expresa bien, le gusta ayudar a la gente, le gusta ayudar a su comunidad. Es gente que le gusta perdonar. ¿Cómo cree usted que se pudiera percibir el toque de Dios en una persona así que quizás dice, yo no me drogo, yo no tomo, yo no fumo, yo hago el bien? ¿Qué le diría usted a una tipo de persona así que aparentemente dice no necesitar de Dios por estar haciendo el bien? Sí, bueno, pues cuando uno se acerca a un lugar donde te enseñan la palabra, Dios, como Dios conoce el interior de la persona, Dios conoce la situación de la persona, Dios habla a esa necesidad. Dios habla a lo que realmente la persona necesita. Hay personas que necesitan diferentes situaciones. En mi caso, Dios no me habló del vicio en ese momento. Dios no me habló de la droga en ese momento. Él me habló de fe, de creerle a Él, de que nosotros debemos darle la oportunidad a Él para que la salvación viniera. Él me habló de la salvación, porque me acuerdo de ese mensaje, que el pastor estaba hablando de la vida de Zaqueo. Cuando Zaqueo tenía hambre de conocer a Dios, tenía deseos, y él, a pesar de su estatura, a pesar de su condición, a pesar del rechazo de la gente, él quería del Señor, y el Señor miró la fe de ese hombre, de ese muchacho, y Dios le habló y le dijo, bájate de allí que hoy voy a estar en tu casa. Y Zaqueo no lo pensó dos veces. Zaqueo se bajó de allí, corrió a su casa, ya estaba esperando el Señor allá. Entonces allá fue cuando Dios trató con él y Dios le dio la salvación por el acto de fe. Dios me habló a mí de la fe, no del vicio, porque yo a mi edad de 19 años, yo no quería dejar los vicios. Yo no quería dejar la droga, el vicio, porque yo decía, bueno, pues, ¿en qué me voy a divertir? Claro. Ahora, ¿qué me voy a gozar? Pero Dios no me habló de eso, porque Él sabía que eso no lo iba yo a dejar así nomás. Me imagino que a lo mejor al principio cuando empezó a ir a la iglesia, cuando Dios empezó a tratar con usted, a lo mejor todavía usted seguía, no Sí, sé, en claro. la parada y todo eso. Pues, Exacto. ¿Ya conocía a su esposa o todavía no? Todavía no. No. Yo estaba metido en los vicios. Yo estaba metido en Cristo y me alcanzó allí. ¿Y en qué trabajaba, pastor? ¿Nos puede compartir un poquito de eso? ¿En qué trabajaba cuando llegó? ¿En qué llegó trabajando? Toda mi vida, desde que yo llegué a este país, siempre he trabajado en la construcción. Y siempre ha sido el trabajo ese, el cemento, la construcción. Allí fue donde yo aprendí a trabajar, me propuse aprender el trabajo y ahí me quedé. Solamente en ese trabajo y hasta ahorita, hasta la fecha, seguimos trabajando en ese trabajo. Dios nos dio la bendición de tener nuestro negocio, de soñar, de visionar. Todo eso vino a raíz de que nos acercamos a Dios. Fue cuando Dios despertó en nosotros visión, sueño, querer sobresalir adelante. Y hasta la fecha seguimos trabajando en el cemento, en la construcción. Un consejo, a lo mejor no tanto como pastor, sino más como la persona que viene inmigrante de México para acá y que a lo mejor no cree o ha perdido las esperanzas en lograr algo, en tener su negocio, en construir una compañía, lo que sea. ¿Qué consejo pudiera usted compartirnos a esas personas que nos pudieran estar escuchando que a lo mejor han perdido la fe? Sabes una cosa, cuando yo quise, yo tenía ese deseo de salir adelante, vino el desánimo, porque siempre que una persona sueña, va a venir obstáculos para robar los sueños, para robar el deseo. Y en mi caso pasó así.
vino ese deseo de querer salir adelante, pero de repente como que algo pasó, se atravesó una montaña, una barrera, que yo dije, no, pues ya para qué. Pero alguien me dio una palabra y me dijo, tú haz lo que Dios te dijo, lo que Dios te puso a hacer, lo que Dios te dijo que hicieras. Dios te va a proveer. Esa palabra me quitó la barrera del desánimo y me hizo luchar adelante. ¿Y qué hice? Yo compré toda mi herramienta, porque cuando yo quería aventarme, alguien me dijo a mí, compra tu herramienta, yo te voy a dar trabajo y ahí nos acomodamos. Y pues yo bien contento, pues yo ya tenía el trabajo, nomás me faltaba la herramienta, y al último que me va saliendo que no. Y yo todavía no compraba nada. ¿Una persona latina? Sí, era una persona latina, era un familiar también. Entonces, pues, ¿qué pasó? Me desanimé, pero alguien me dio esa palabra y dije, lo hacemos. A ti, entre paréntesis, pastor, ¿qué opina usted de la gente? No sé si ha escuchado ese dicho que dice que hay veces que entre mexicanos, en lugar de apoyarnos, nos echamos Tierra. unos Sí. a otros. ¿Qué opina usted de Bueno, eso? ¿Cree pues, usted que es verdad o que no es verdad? ¿O que hay en algunos casos o que no? pues eso es parte de si realmente tú deseas algo. Siempre va a pasar eso. Siempre. Siempre aquella persona que quiere salir adelante, que tiene un sueño o que tiene una visión, siempre va a pasar por esas cosas. Porque es necesario. Porque desde allí se empieza a formar tu carácter. Si no hay carácter, tu carácter es importante. Porque si no hay carácter, tú vas a abandonar lo que realmente tú deseas. Primero tiene que moldear tu carácter para que tú puedas tener un negocio próspero, esa visión realizada y que sigas allí. Si tu carácter no está bien, vas a fracasar. Porque en el negocio o en los sueños que tú quieres lograr, lo primero que te debes de proponer es tu carácter, trabajar en tu carácter. Porque vas a trabajar con gente, vas a servir a gente y la gente te va a fallar, la gente te va a decepcionar y tú necesitas carácter, porque si no tienes carácter vas a fracasar. Y una de las cosas en la que Dios primero trabaja antes de bendecir a alguien es en el carácter. El carácter es muy importante. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Desde que empiezas a trabajar en un lugar, desde allí Dios está ya formando tu carácter. ¿Cree que exista un atajo para ser bendecido o prosperado? Usted me dice que cuando Dios va a prosperarte, Dios primero trabaja en tu carácter. ¿Cree usted que hubiera alguna persona en que a lo mejor le toque la bendición de acercarse a Dios, acercarse a la iglesia y que ya tenga ese carácter? Quizás sería un gran atajo, ¿no? Para ser prosperado. Sí puede ser, porque hay personas muchas veces que afuera se comportan mejor que una persona que no va a la iglesia. Existen empresarios, negociantes que tienen buen carácter, que yo he conocido personas. Y mira, voy por ejemplo, a los restaurantes y te atienden con una amabilidad, con un respeto, con algo bien especial. ¿Qué se llama eso? Carácter. Carácter. Y yo sé que cuando se acercan a Dios, Dios les da una nueva visión. Por eso te digo que tu carácter no empieza en la iglesia. Tu carácter empieza en tu trabajo, en tu casa, alrededor de donde tú andas. Allí empieza a trabajar tu carácter. Y Dios siempre va primero a trabajar en eso, porque a Dios le interesa tu carácter. Si tú te mantienes firme en un carácter, tú vas a calificar para los negocios de Dios. Por eso Dios empieza con eso. Y es una de las cosas que hoy se batalla mucho, tanto en la iglesia como en los trabajos, con los trabajadores, porque la gente no quiere obedecer. Y muchas veces no aceptamos el regaño, la corrección, y decimos, ¿pero qué? Yo no estoy para esto. ¿Qué es el carácter? Entonces, ¿cree usted que la obediencia sería uno de los puntos claves para el éxito? Claro que sí. La disciplina y obediencia. Si tú obedeces a las personas que Dios pone como autoridad,
para bendecir tu vida. Si tú los pones, tú te preparas para lo que Dios quiere hacer. Y Jesús dijo algo. Jesús dijo una vez, en cierta ocasión, si ustedes son injustos en eso, ¿cómo pueden llevar lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere darte? Entonces es necesario que nosotros aprendamos obediencia, sumisión, disciplina, carácter, en donde Dios nos ponga. Me decía hace rato que cuando compró usted esa herramienta ya tenía un trabajo, pero dijo que al último no, la persona se echó para atrás, ¿verdad? Exacto. Ya no le quiso. ¿Cómo manejó usted eso en aquel tiempo? Me imagino que estaba joven, que tenía unos 20 años. 20 años, exacto, 21 años, ya estaba casado yo allí. Tenía yo creo 21, 22 años, yo creo 22 por allí, 22 años. Me imagino que es una inversión fuerte de dinero en bueno, el resto de la herramienta. Tuve que activar mi fe. Yo recuerdo que cuando me dijeron que siempre no, que no me iban a poder ayudar nada, pero eso me desanimó, pero le hablé a alguien, le pregunté, mira, esto, y dijo, no, hazlo, Dios te va a proveer. No lo pensé 2 veces. Yo tenía a la persona que me iba a ayudar a comprar la herramienta, que me iba a ayudar, ya estaba en la tienda para firmar con la herramienta. Le dije, fírmenlo, a ver cómo le hacemos. Y me compré mi herramienta, mi vaco, invertí $30,000. $30,000 que solamente los tenía parqueados en la yarda. No los estaba usando. Bueno, ¿por qué cree usted que siempre cuando vamos a empezar algún proyecto, ya sea algo en el secular como en tu trabajo o algún proyecto en la iglesia, ¿por qué cree usted que siempre pasa algo así? Que a lo mejor tienes no fracaso, que tienes a lo mejor una ligera traba al principio para empezar. ¿Cree usted que es parte del proceso para entender lo que es el éxito? Bueno, mira, una de las cosas que Dios desea, Él es el primero que desea en que tú seas bendecido, que seas prosperado. El apóstol Juan dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El primero que desea que seas prosperado es Él, es Dios. Entonces, para que Dios sepa si tú realmente deseas ser prosperado, Él va a probar tu fe. Él va a probar tu fe si tú realmente quieres. Porque Dios quiere. Lo que muchas veces nosotros somos los que no sabemos si realmente queremos. Quiero hacer esto, en veces es emoción. En vez que te avientas a hacer algo y fracasaste, ¿por qué? Fue una emoción. Entonces, siempre que tú quieres algo, Dios va a probar tu fe. Dios va a activar tu fe. Y si tú realmente deseas, tú vas a perseverar en eso. Y Dios mismo va a estar allí, en ese asunto. Y te va a abrir camino. Pero lo primero que tú tienes que activar es tu fe. Bueno, hay muchas clases de proyectos, ¿no? Puede ser como un proyecto en lo que es un trabajo, empezar X actividad, aprender a tocar un instrumento, qué sé yo. Ajá. Y sabemos como los pasos, ¿no? Para tratar de alcanzar eso, según lo que usted nos está platicando. Pero quizás si vemos que el éxito como una manera a lo mejor no tan material, quizás como a lo mejor alguien que busca, no sé, salud, que está buscando un matrimonio estable, un matrimonio sin problemas, una relación estable. ¿Cree usted que son los mismos pasos a seguir que de eso que estamos hablando, como lo que es emprender un negocio? La fe abarca todo. La fe abarca todo. Yo me estoy yendo por lo material, porque estamos entrando en ese tema. Ajá, sí. Pero para recibir un milagro necesitas también la fe. Jesús nunca hizo milagros por sí solo. Primero activó la fe de ellos. ¿Crees? Les decía. ¿Crees que puedes ser sano? Sí, yo creo. Ok. Conforme a tu fe, te sea hecho. Ahí activaba la fe. Cuando se acercó con el ciego Bartimeo, él sabía la necesidad. Él sabía lo que deseaba. Pero aún Jesús se acercó y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dice, quiero ver, quiero ser sano. Sí. Jesús ya lo sabía. Porque era Jesús, obvio, ¿no? Exacto. Era obvio. Jesús conoce la necesidad y el deseo
de nuestros Quería corazones. que saliera de su boca, ¿no? Ajá. Que él le dijera. Entonces, Dios siempre va a activar tu fe, te va a hablar y te va a decir qué quieres para que tú lo confieses. Porque lo que tú confiesas con tu boca, eso es lo que hay en tu corazón. Entonces, si tú realmente deseas en tu corazón lo que tú quieres, tú lo vas a confesar. Claro. Tu milagro, en pocas palabras, está en tu boca. Jesús le dijo, ¿quieres ver? Decláralo. Háblalo. Sácalo. Y él empezó a hablar. Quiero ver. Ok. Se sanó. Y empezó a ver. Claro. Para cualquier cosa, tú vas a necesitar fe. Aunque tú no creas, la gente que no conoce de Dios y que son empresarios grandes y que son bendecidos en ciertas áreas, porque no quiero decir que todo lo tengan, quizás tengan la prosperidad, pero no tengan la salud, no tengan la paz, no tengan la felicidad. Sí. Pastor, ¿por qué no nos aconseja en base a todo lo que nos estás platicando, una persona que ya tiene 22 años en los Estados Unidos, que llegó a los 17 años, que emprendió su negocio a los 20? Yo también tengo poco y que llegué a los Estados Unidos, y cuando llegamos, pues llegamos con una maleta llena de sueños, Ajá. llena de esperanzas, y llegamos pues a trabajar, a afanarnos, porque pues queremos y esperamos lo mejor para nuestra familia. Aquí nuestra familia, pues en nuestro país. Y quizás cuando estamos trabajando sobre eso, a lo mejor desatendemos un poquito lo que es la vida espiritual, lo que es la familia, lo que es atender, no sé, a los hijos, a la esposa. ¿Qué nos pudiera aconsejar usted para tratar de encontrar un balance entre esas dos clases de felicidad? Porque también pudiéramos ser pues felices, alcanzar lo que es el éxito en tu negocio y tener una cartera de clientes enorme y tener pues bastante éxito, bastante solvencia para poder darle a tu familia lo que ellos necesitan y a lo mejor un poco más. Pero ¿cómo encontrar ese balance entre esa comodidad financiera y material en lo que sería una comodidad más emocional, una salud espiritual? También. ¿Cómo pudiéramos encontrar, qué nos pudiera aconsejar usted para poder encontrar ese balance? Mira, Rubén, la vida es de prioridades. Tú tienes que saber poner tus prioridades en orden. Número 1, Dios. Número 2, tu familia. Número 3, el trabajo. Tienes que poner prioridades en orden. Y estas prioridades en orden, tú te tienes que determinar a darle su tiempo. Porque si no le das tu tiempo, puedes tener éxito en un área y puedes perder las otras áreas. ¿Y de qué te sirve? Yo creo que el deseo de toda persona es tener éxito en todo, tanto en el negocio, en la familia, en lo espiritual. Si tú primero pones a Dios, tú vas a tener éxito en todo lo demás. Porque Dios dijo, busquen primero el reino y todas las cosas vendrán por añadidura. Claro. Esto es un acto de fe, yo lo tengo que hacer. Hay que trabajar. Yo conocí a una persona que se acercó al Señor, Dios lo empezó a bendecir y empezó a expandirse, compró camiones, compró ranchos, hizo otros grupos de trabajadores, tenía yo creo como que serán 20, 30 trabajadores. Dios lo empezó a bendecir, pero cometió un error. Y el error que cometió fue que empezó a alejarse de Dios. Empezó a decir, bueno, si Dios me está bendiciendo, yo tengo que atender lo que Él me está dando. Y uno le decía, no te distraigas. ¿Qué pasó? Perdió. Se desvió. Dios lo empezó a bendecir, pero él quitó el tiempo que era de Dios, que antes se lo daba, que era una persona muy fiel, era una persona que siempre cumplía con Dios, que honraba a Dios, pero se empezó a alejar. Ya no tenía tiempo para la iglesia, empezó a ir para atrás. ¿Y qué pasó? Perdió todo. Cuando tú no pones a Dios primero en tu vida, tarde que temprano eso se va a perder. ¿Y cree que una vez que pierdes eso es definitivo? O sea, porque sí, hemos visto a lo mejor que
es más, quizás lo he experimentado en carne propia, pero me gustaría que usted nos diera su punto de vista. Una vez que eres una persona exitosa y que a lo mejor te separas de la iglesia, te separas de Dios, creo que eso es definitivo, o hay una manera de volver a... Claro que hay una manera, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios puede volverte a levantar. La palabra de Dios dice que todo lo que te robó el enemigo, Dios te lo puede restituir. Entonces tú tienes que confiar en ese Dios. El mismo Dios que te bendijo antes, te puede volver a bendecir hoy y mañana. Si tienes la oportunidad, tú la tienes que aprovechar. Porque la vida es de oportunidades. Y el que no tiene éxito es porque no las aprovechó. Para las personas que a lo mejor no son de la iglesia, que son más de afuera, ¿cree usted, díganos, es Dios la felicidad o es Dios la llave para lograr la felicidad absoluta? Porque hoy en día vemos, ¿verdad? Ahora con tanta información en el internet, vemos que hay demasiadas opiniones acerca de lo que es la felicidad. Todos tenemos una opinión de lo que es la felicidad. Para algunos a lo mejor la felicidad no es tanto lo que es tener bienes materiales, todo eso es más como la salud, estar bien con sus hijos y todo eso. Algunos que piensan totalmente lo contrario, que a lo mejor el tener una pareja estable, todo eso no es tanto la felicidad, sino más bien lograr y obtener riqueza. Y le digo, esto es más para la gente que no acude a la iglesia. ¿Es Dios la llave maestra para alcanzar la felicidad absoluta? Obviamente, yo creo que no hay duda en eso. El rey David sabía eso y él decía, mi socorro viene de Jehová. Y él escribió uno de los salmos, que no recuerdo la cita, donde dice, él es el que sana tus dolencias, él es el que rescata del hoyo tu vida, él es el que te llena de favores y misericordias. Él. Cuando tú tienes esa revelación de que es Él, tú te vas a pegar a Él y tú lo vas a reconocer como la fuente de todo, de la felicidad, la paz, el éxito, del crecimiento, de todo. Si tú realmente tienes esa revelación, tú no lo sueltas, tú no lo dejas, tú te comprometes. De cuenta, te casas con Él para siempre y te comprometes con Él. Podemos ver en la Biblia cómo Dios, Él mismo dijo, Jesús mismo dijo, Él dijo, no hay ninguno que me siga, que haya dejado padre, madre, casas, todo, que no les sea vuelto 100 veces más. Entonces, ahí Jesús está diciendo, si se acercan a mí y me sirven a mí, ténganlo por seguro que yo les daré 100 veces más. Claro. Y vida eterna. Pero tienes que estar pegado a Él. Si te despegas de Él, hermano, puedas tener éxito, pero tarde que temprano lo puedes perder. O te pierdes. Entonces sí es Jesús la fuente, Dios es la fuente, la felicidad, Él es todo. Él es todo para nosotros. No debe de uno de dudar de eso. Por eso debes de conectarte siempre y mantenerte allí. Porque a su tiempo Él te va a sacar para que dé los frutos. Tú te tienes que mantener conectado. No te despegues, porque un árbol, si tú lo plantas en un lugar y después dices, ay, aquí no me gusta, mejor lo planto acá. Y luego acá, ese árbol, tarde que temprano, se va a secar. Sí. Escucho en sus palabras el fruto de 20 años de estar en el cristianismo, en su forma de hablar y todo. ¿Cómo ha sido su experiencia? 5 o 6 años de pastor. 5 años de pastor. 5 años de pastor. Cuéntenos, pastor, ¿cómo ha sido del momento que usted empezó, de hace 5 años hasta hoy, cómo ha sido ese recorrido, de ese viaje, de lo que es el pastorado? Que sabemos, ¿verdad?, que no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere, pues, ahora sí que mucha disciplina, constancia, tener fe, sí, y pues una persona bastante administrada para poder tener una iglesia como la de usted, que es una iglesia, yo tengo el privilegio de conocerla, una congregación muy buena. ¿Cómo ha sido su recorrido por estos 5 años? Pues mira,
Y hasta me preguntas eso, ni yo sé. Ni yo sé cómo ha sido. O sea, fue algo bien, muy rápido. Muy rápido. 5 años se nos pasaron, pero tan rápido. Pero te puedo decir más o menos lo que hemos vivido, cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Y pues estos años no han sido fáciles. Dios nos ha retado nuestra fe. Nos envió allá a predicar a esta iglesia que tenía como 10, 15 miembros. Ahí nos quedamos, estábamos en un shopping center. Hace que serán el 2016. Hace el 2016 fue cuando nos enviaron allá, llevamos la palabra. Y ya después de allí duramos que serían como unos 4 o 5 meses, yo creo. Nos movimos para otro lugar, a una iglesia. Nos movimos a un lugar, empezamos a rentar una iglesia. Pagábamos allí en ese lugar, en el downtown, $5,000. Oh. $5,000. Yo me sorprendía porque Dios nos proveía, a pesar de que éramos pocas personas. Y yo te puedo decir, yo nunca usé mi dinero. El dinero de mi negocio, el dinero que yo hacía, nunca lo usé para la iglesia. Dios proveía para todo. De allí en adelante duramos un año, porque en el año nos dijeron que teníamos que salirnos de ese lugar. Allí Dios retó nuestra fe. Allí pues yo le dije a los hermanos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a rentar o compramos? No teníamos dinero, yo no sé por qué dije eso. Pues ¿qué dijeron? Vamos a comprar, pastor. Ok, vamos a ponernos en ayuno, vamos a ponernos en oración. Nos pusimos en ayuno hasta que Dios contestara, hasta que Dios respondiera. Ayunábamos, declarábamos. Yo me salía por las calles, daba vueltas por todos lugares, pasé hasta yo creo por aquí por tu casa, pasando, buscando un lugar. Dije, ¿dónde será, Señor? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Cuál es el lugar que tú nos entregaste? Pues hasta que llegamos a pasar por ese lugar donde estamos ahorita. Ese lugar estaba solo, abandonado, no estaba usándose para nada. Dije, este tiene que ser. Y pues al lado estaba una iglesia, había un funeral, yo me metí al funeral. Sin preguntar quién era el muerto. Pues no, sin preguntar quién era el muerto. Exacto. Pues yo dije, este tiene que ser. Pues ¿qué pasó? Me encontré un líder del pastor de allí, me dio el número de su pastor. El lunes, era sábado, el lunes hablé con el pastor. El lunes. Y ya me dijo, nos vemos en la tarde. Ven en la tarde. Ok, no, pues yo dije, oren hermanos, oren, porque voy a ver a ese pastor. Y fuimos, me cité con él y todo. Le dije, pues mire, soy pastor, tengo tanto tiempo, esto, y no tenemos lugar. Y pues queremos comprar o queremos rentar, lo que sea. Y pues me dijo, pues, ¿te sirve este lugar? ¿Te sirve ese lugar? Dije, sí. Ok, a ver, vamos a verlo. Y lo empezamos a mirar. No, ese era el lugar. Ese lugar estaba muy bueno de adentro. De afuera estaba mal, pero de adentro estaba bien. Dije, este es el lugar. Este es. No, yo me fui bien contento. Ya tenía ahí que como un año a lo mejor. En el downtown. Empezado. Ya teníamos como un año de haber empezado, exacto. Ya teníamos un año de haber empezado. ¿Y qué pasó? Pues el pastor me dijo, ok, ¿qué quieres? ¿Rentar o comprar? Le dije, comprar. Ok, bueno. Entonces, nos vemos el otro lunes para hablar de eso. Ya tan pronto el precio. Yo recuerdo que yo contacté un real estate para que viniera a mirar el building y me ayudara a comprarlo. El real estate me dijo, yo le dije, ¿cuánto cree que cuesta este building? Y él me dijo, pues está caro. Yo le dije, pues no creo. Le dijo, yo creo que cuesta como $100,000. Y se rieron. Dije, no, es un building de 3 pisos. Tiene basement, tiene el otro piso, primer piso y el tercer piso. No, bueno, así me quedé. Cuando fuimos a mirar con el pastor para hablar del precio, pues ¿qué me va diciendo? ¿Cuánto me das? Me dice él. Y yo no le quise decir. Yo le dije, no, dígame usted. Usted dígame cuánto.
y que me va diciendo $100,000. Oh, wow. $100,000, dije, no hay más. Ok, ya ni le rebajé nada. Cuando se acomodan las cosas, pienso que es Dios obrando, ¿no? Exacto. Y acomodando todo para que se pueda, pues ahora sí que lograr el objetivo de la iglesia. Es que Dios tiene el control de su iglesia. Mira, Rubén, yo soy pastor, yo soy patrón, tengo mis trabajadores. Mis trabajadores no se andan preocupando por qué herramienta necesitan, qué trabajadores necesitan. Ellos nomás me hablan a mí, nomás me dicen, hey, nos falta esta herramienta, hey, el trabajador ellos nomás me dicen a mí. Entonces yo les proveo todo. Ok, ahorita voy. Ok, ahorita les mando a alguien. Claro. Yo dije, Señor, tú eres el dueño, tú eres el patrón, yo aquí soy un trabajador, necesito un building para tu iglesia, necesito un building para tu pueblo. Yo no quiero traer a tu pueblo para allá y para acá, rentando aquí, rentando allá. Necesito un building, dánoslo. Así fue mi oración a él, y me salí a buscar y Dios nos lo dio. ¿Alguna vez usted en algún momento cuando empezaba, sintió usted alguna vez o dudó a lo mejor de su llamado como pastor? Es decir, me imagino que tuvo hablábamos ahorita al principio de que cuando uno está empezando algo, a veces tienes como ciertas trabas, a lo mejor, en ocasiones, ¿verdad? Tienes como trabas de que, ching, pasó esto, sí. Quieres hacerlo otra vez y ahora pasó esto. No sé, me imagino usted al principio, no sé si tuvo ese tipo de trabas y que lo hayan hecho usted a lo mejor sentir como, híjole, no, a lo mejor me equivoqué o no era de Dios eso. Ajá. Mira, Rubén, en el llamado al ministerio tienes que estar 100% seguro, totalmente, para que no pase eso. Porque en el llamado no es igual. No es cuestionable. Si en el momento que usted siente el llamado, es como, ya empezaste, ya no voltees para atrás. Sigue. Tienes que sentirlo y tiene que ser confirmado por Dios. Porque si tú nomás sientes, puedes cometer un error. Puede ser una emoción. Por eso el sentimiento tiene que ser confirmado por Dios. ¿Usted tuvo su confirmación? Cuando a mí me enviaron, Rubén, cuando me enviaron a llevar la palabra y predicar la palabra allí, yo empecé a sentir como una preocupación por ellos, por la iglesia, como, no sé, algo especial, que me espanté. Una carga, ¿no? Ajá. Y yo le dije, Señor, ¿esto qué? ¿De verdad quieres que yo sea pastor? Pues tú pon los medios, tú sabes lo que haces. Y le pedí, si realmente eres tú que me estás llamando al ministerio, yo quiero que uses a alguien y que me hable. Pues, ¿qué pasó? En una de las predicaciones, en unas reuniones de hombres, porque yo era líder de hombres en la iglesia donde yo asistía, y teníamos oración a las 5 de la mañana. Y en las 5 de la mañana yo llevé a un pastor que no me conoce ni lo conocíamos. Él vino, lo invitamos, él trajo la palabra, hubieron varios hombres allí, un buen grupo. Y cuando empezó la administración, yo estaba ahí atrás y él me habló. Aquel muchacho, venga para acá. Y todos miraban, incluso yo volteé para atrás. ¿Quién era? No, tú, el del saco era yo. Pasa para enfrente. Y me pasó hasta el altar. Me subió arriba. Allí dijo, Dios te ha llamado, Dios te ha enviado. Y se quitó el saco y me dijo, la unción que está sobre mí estará sobre ti. Yo voy a orar por ti. Allí Dios tocó mi corazón porque era Dios confirmándome el llamado. Por eso yo estaba bien seguro que Dios me estaba llamando. Pero aún así, hermano, aún así todavía yo le seguía pidiendo a Dios confirmación. Todavía no me decía nada de que si yo quería ser pastor o nada de eso. Era lo que yo estaba sintiendo, lo que yo le pedí a Dios. Hasta que un día Dios usó a la persona que nos envió. ¿Te gustaría trabajar en esa iglesia como pastor? Me espanté otra vez, porque realmente no quería. Mira, yo tengo mi negocio, yo
salíamos con mi familia a la hora que queríamos, nos íbamos de paseo, nos estaba yendo bien. Claro. O sea, realmente pues sí estaba difícil para mí, pero yo le pedí a Dios, bueno. ¿Alguna vez estuvo en sus oraciones o que tuviera antes de que antes de que haya salido a predicar a donde me platicaba, usted alguna vez sintió como el deseo de decir, me gustaría ser pastor? No, No. no, eso nunca pasó por mi mente. Yo siempre he pedido dirección a Dios, estudiamos en el instituto, hasta para eso le pedí a Dios dirección. Le dije, Señor, ¿quieres que yo estudie? Yo estudio, pero dime tú. Y sí, Dios me confirmó y me metí a estudiar en el instituto, 3 años estudiamos en el instituto, y pues todo siempre le he pedido dirección a Dios. He aprendido eso, confirmación, señales, para que Dios, para yo estar seguro de que es Dios. 22 años en Estados Unidos, 5 años en la iglesia. Estamos hablando que tenía usted 16 años, algo así, 15 años cuando empezó la iglesia. Tenía 16 años de estar aquí en Estados Unidos. 16 años, sí. Algo así, cuando empezó en la iglesia. Uh-huh. Se aventó rápido a comprar el edificio. Sí, Dios tenía como 2 años cuando empezó la pandemia. Exacto. 2 años, 3 años cuando empezó la pandemia. Con una deuda de $100,000. De $100,000. Me imagino que ahí, pues, su fe tuvo que ponerse en al acción 100, otra vez. Al 100. Bueno, pues, mira, sabes que realmente yo nunca he pensado en el dinero. Claro. En la provisión, Uh-huh. porque yo dije, esto es de Dios, Dios proveerá. Y realmente si tuvo usted la calma, o sea, de decir, ajá, completamente calma, así al 100% decir Dios va a proveer, o si hubo en algún momento decir, híjole, ¿y cómo se van a dar los pagos? ¿O pues, cómo vamos a hacer? Porque ajá, obviamente la iglesia subsiste por donaciones, entonces si la iglesia está cerrada y no acude la gente, ¿alguna vez existió eso en usted decir, ¿y ahora? O sí, o realmente sí existió la fe al 100% en usted decir, Dios va a proveer. Pues realmente el pueblo ha estado enseñado sobre eso, de honrar a Dios. Y aunque se vino la pandemia, nosotros cerramos la iglesia hasta el último momento, cuando el gobierno ya dijo que ninguna iglesia debería estar cerrada. Ya muchas iglesias estaban cerradas y yo no las cerré. Yo dije, yo no voy a cerrar nada hasta que hasta que me prohíban. Hasta es cuando yo voy a cerrar. ¿Qué opina usted? Porque yo recuerdo cuando eso pasaba y muchas iglesias cerraron antes de que el gobierno lo dijera. Ajá. Mucha gente a lo mejor juzgó la manera. Dijeron que eso era miedo y que si estamos con Dios y que Dios nos cuida, no, ¿por qué cerrar la iglesia? Si se debería seguir predicando el evangelio. Ajá. Y nunca se le da gusto a la gente. También algunos otros criticaron a los que no cerraban decían que inconscientes, que irresponsables, porque eso nos pasó a nosotros de tener la iglesia abierta. ¿No le tocó a usted recibir alguna crítica? Sí, claro que sí. Nosotros, yo creo, no sé si seríamos los últimos que cerraron, no sé, pero en nuestro caso cerramos los últimos y sí nos llovían críticas, nos llovían todo eso. La iglesia no, yo animaba a la iglesia, yo motivaba a la iglesia. Ustedes confían en Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar. Y Dios le hablaba a ciertos hermanos y les decía, dile al pastor que no se preocupe, que nadie se va a morir. Nadie se va a morir. Y todo eso para mí eran motivaciones, para que yo siguiera confiando en Dios. Y no se cerró la iglesia, nadie se me enfermó en el tiempo que estuvo la iglesia abierta. Nadie. ¿No tuvo a lo mejor que empezar a bajar un poquito la asistencia? No, nada. Bueno, claro, se fueron varias familias, tuvieron que apartarse. Pero eso pasó cuando ya muchas familias dejaron de asistir cuando se cerró la iglesia. Porque cuando la iglesia estaba abierta, la iglesia asistía, perseveraba. Pero cuando la iglesia se empezó a cerrar, muchos ya no los vimos. Yo creo que no muchos, serían como 2, 3 familias que ya no pudieron venir. Y como nosotros seguimos trabajando para mantener, porque teníamos mucha gente nueva. Habíamos ganado mucha gente nueva. Y la gente nueva
necesitaba afirmarse. Entonces nosotros teníamos nuestras casas de esperanza, que la llamamos casas donde se ora, donde se enseña la palabra. Ok, como lo que conocen en muchas partes como células. Como células, donde se confraterniza a las nuevas personas. Allí siguieron trabajando. Que me decían los líderes de casas de esperanza, ¿qué hacemos, pastor? Sigan adelante, Dios los va a guardar. ¿Qué nos mantuvo firmes? La visión. La visión es la que te va a mantener firme a ti frente a toda circunstancia, necesidades, problemas. Tu visión tiene que ser más fuerte que tu necesidad. Entonces, ahí nosotros teníamos la visión de las casas de esperanza, donde ganamos, consolidamos, donde confraternizamos a las personas, las afirmamos. Ahí eso siguió adelante. Ahí se levantaban ofrendas. Ahí Dios bendecía. Y otras personas de la iglesia que no asistían venían y dejaban sus diezmos, sus ofrendas en el buzón. O sea que nunca nos faltó. Dios proveyó aún en eso. Y hasta la fecha no nos ha faltado porque Dios ha proveído. Él es el dueño de la obra. No somos nosotros, es Él. Y Él se encarga de eso. Y hasta la fecha ahorita Dios no nos ha dejado. Y no importa la pandemia que venga, no importa los problemas que venga, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros y que va a suplir todas nuestras necesidades. Yo puedo notar en usted que es una persona de oración. Puedo notar en usted que es una persona que lee bastante la Biblia, porque la cita bastante. Ajá. No es raro porque es pastor, ¿verdad? Pues sí. Sería raro que no lo hiciera, pero puedo percibir eso. Aparte de todo lo que es el lado espiritual, orar, lectura bíblica, confiar en Dios, tener fe, no sé si usted tenga un consejo de un método administrativo para poder llevar la iglesia, de decir, ok, yo cumplo con mi parte, confío en Dios, leo mi Biblia, oro, estudio la Biblia, enseño a mi congregación bien, pero también tengo estos pasos que debo de seguir para administrar mi iglesia. O realmente nada más pues lo deja todo a Dios y exacto. que la iglesia funcione como... Es que Dios mismo, si tú te metes con Dios y usas lo que Él te mandó a hacer, que lo busques en lo secreto, porque Él dice, búscame en lo secreto y yo te recompensaré en público. Ese es lo único que debes de hacer. Sí, insisto un poquito en la que probablemente nos va a escuchar gente que no es de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Porque al decir, yo vengo a hacer la obra de Dios, vengo a hacer el propósito de Dios, yo lo puedo entender, pero quizás hay gente allá afuera que a lo mejor nunca ha asistido en la iglesia, que no lo entiende. ¿Qué es lo que sería hacer? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en la sociedad? Pues el objetivo de la iglesia es prepararlos, es preparar a la iglesia para la venida del Señor Jesucristo, para que sean salvos, para que se salven. No es para que vivamos aquí en la tierra, pero aún así, cuando uno se acerca a Dios, Dios nos bendice en todo. Dios abarca todo. Entonces, el propósito de la iglesia es ganar a la gente para prepararlos, para que tengan una fe para con Dios, para que perseveren en Dios, para que sean salvos en Dios. Y a través de eso, Dios los va a bendecir en lo demás. Pero la gente tiene que aprender a confiar en Dios. Nuestro propósito como iglesia es activar la fe de la persona, porque la gente tiene fe. Todos tenemos fe. Una fe pequeña, una fe grande, de diferentes tamaños. Pero muchos no está activada. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Activar esa fe. Número 1, para confiar en Dios y perseverar en Él y esperarlo cuando Él venga. Y número 2, para todo lo que queramos lograr en la tierra. Porque la fe es para lograr aquí, porque allá en el cielo no vas a necesitar fe. Sí, creo yo que tiene usted muy buen concepto de lo que es iglesia. Sin embargo, sí creo yo que no todos los pastores a lo mejor tienen el mismo concepto de lo que es hacer iglesia. Al menos en mi perspectiva, creo que el hacer iglesia también, a veces se puede hacer iglesia para la gente que está ya dentro de la iglesia, lo que es a lo mejor instruir y enseñar. ¿Cómo hace usted la iglesia para la gente que no está dentro de la iglesia? ¿Cómo alcanzar
o cómo llegar a los oídos de aquellos que no han pisado una iglesia. O, que no han conocido. Ajá, que no han conocido. ¿Cómo hace usted para tratar de hacer que más gente llegue a la iglesia? Bueno, pues esas estrategias, esas te las da Dios. Porque realmente, Rubén, en esto del pastorado no es fácil. No son mis ideas. Tienen que venir de Dios para que den fruto. Porque si yo hago mis ideas y no funcionan, me voy a frustrar. Tiene que venir de Dios. Una idea que venga de mí, yo vengo y la pongo delante de Dios. Señor, ¿qué te parece aquí? ¿Estaría bien hacer esto? Queremos hacer esto. ¿Qué piensas tú? Entonces ahí Dios nos confirma, Dios nos guía, lo hacemos y podemos mirar los resultados. Y hasta ahorita pues tenemos 5 años, a veces sí, no te puedo decir que no me frustro, sí pasa, porque yo digo, 5 años y pues a mí me gustaría que más ganar y todo, ¿verdad? Hacer más, pero a veces Dios me calma y le dice, cálmate, cálmate, si tienes 5 años, no puedes pensar que en 5 años vas a tener una iglesia como la de alguien que tiene 20 años. Tranquilo, todo a su tiempo. Persevera, sigue adelante. Y ahí es cuando me calmo. Porque sí, en veces de repente queremos alocarnos y querer hacer acá, allá, y esto otro. Pero no, las cosas de Dios son con calmas. Sí. ¿Qué opina usted? Hay gente, me ha tocado a mí en lo personal platicar con gente, a veces que los invitas a la iglesia y no quieren asistir en la iglesia, no creen, o me han tocado que me dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia es problemática. ¿Qué podría usted decirle a esa gente? Que si estuviera enfrente usted de una persona que le dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, me gusta escuchar de Dios, me gusta la palabra, pero no creo en asistir a una iglesia. Más ahora, ¿no? Con todos los medios de comunicación, que a lo mejor para mucha gente es mucho mejor hacer un servicio online que asistir físicamente a la iglesia. Híjole, pues eso sí está difícil, ¿verdad? Porque a veces cuando la persona pues no le creen a Dios, pues Dios no puede manifestarse. Porque la misma Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú te topas con una persona que no le cree a Dios, pues yo pienso que... No, pero pienso que la gente cree en Dios, pero a lo mejor no tanto en lo que es asistir a la iglesia. Hay veces que la gente piensa que no tiene sentido asistir a la iglesia. No tanto que no crean en Dios, más bien es... no creen en asistir a la iglesia. Es que yo pienso que eso, me imagino que lo usan como una excusa para no dejar lo que ellos están haciendo, para no dejar su comodidad. Esa es una excusa, porque realmente uno para acercarse a Dios no necesita tener una necesidad de como algo físico. Necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. No tenemos que confiar en que Él existe, que Él es real, porque la palabra de Dios dice, cuando tú te acercas a Dios, tú te tienes que acercar porque necesitas a Dios, no porque necesitas algo de Él. Y es lo que hoy en día mucha gente dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, no necesito acercarme a Dios para dejar esto, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo ayudo a las personas, sí, pero si no tienes a Dios, de nada te sirve. Necesitas a Dios, porque la palabra de Dios dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo me enfrento con una persona así y platico con ellos, yo no les hablo de la necesidad, yo les hablo de la necesidad de Dios, porque realmente todos tenemos necesidad de Dios. Quizás no de lo material, pero de Dios sí. Entonces la gente necesita a Dios. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? A través de Jesús. Y hay otro, me ha tocado a mí también que hay otro tipo de gente que a lo mejor también a veces no le agrada ir a la iglesia por miedo a ser juzgado, por miedo a ser juzgado, porque muchos dicen, yo llegué a platicar con varias personas y ofrecer ir a la iglesia y me dicen, es que si voy a la iglesia tengo que dejar de tomar, o si voy a la iglesia tengo que dejar de fumar. Y yo pienso, al menos en mi punto de vista, pienso que no tiene que dejar de hacerlo, tiene que ir,
Ya Dios pondrá en su corazón Exacto. dejarlo de hacer. Sin embargo, pienso que a lo mejor hay veces en donde sí la gente sí es juzgada, aunque no debería. ¿Qué nos dice el pastor Rey Martínez en su congregación? La gente es juzgada cuando llega nueva, cuando llega el tatuado, cuando llega el borracho, cuando llega el drogadicto. Pues es una de las cosas que uno como pastor tiene ese reto de preparar a los hermanos, a la iglesia, a que podamos estar preparados para recibir a todos, a quien sea, y mostrarles ese amor. Porque la gente lo que necesita es el amor de Dios, y ver el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Entonces, una de las cosas que yo le enseño a la iglesia es amar, no condenar, no juzgar. Vamos a recibir a quien Dios envíe, porque Él es el que añade, Él es el que envía a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces nuestro trabajo solamente es atenderlos, recibirlos, no juzgarlos. Les vamos a enseñar de la palabra, de la verdad, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, pero nunca los vamos a cambiar a ellos, porque nosotros no tenemos esa autoridad para cambiar a la gente. Es Dios quien va a transformar la vida de la gente. Una de las cosas que yo hago para yo poderme ir derecho y no desviarme es mirar a Jesús. Yo miro a Jesús. Jesús, Él recibía a todo mundo. Él no rechazaba a nadie. Incluso a Judas, uno de sus líderes, que robaba las ofrendas, Pedro, que lo iba a negar, ahí lo tenía. Y es una de las cosas que yo hago. Son con las cosas que tiene que lidiar como pastor, ¿no? Porque uno como pastor tiene que saber que en la iglesia no hay perfectos. Va a haber gente con sus errores, con sus cosas. Pero nuestro trabajo es dejar que Dios obre en la vida de ellos. Hay que hablar con ellos. Hay pastores que, usan la autoridad y ¿qué hacen? Tú no das diezmo, te sientas. Tú me rezongaste, te sientas. No, tranquilos, déjenselo a Dios. Yo miro a Jesús y Jesús no hizo eso, teniendo a Judas allí. Y él sabía, pero él no lo bajó de allí. Los Judas se van a ahorcar solos. Dios va a tratar con la persona, Dios va a orar con la persona. Y sabes que el amor hacia las personas es más poderoso que usar nosotros la autoridad. La autoridad puedes dañar el corazón de la persona. El amor no. El amor lo puede transformar, lo puede cambiar, porque eso fue lo que hizo Jesús. Con su puro amor transformó la vida de las personas. Y yo quisiera ser así y quiero ser así. Que dejemos que Dios obre en la vida de las personas. Por eso toda persona que venga, bienvenido. Sea maloliente, sea el más pecador del mundo, bienvenido. ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué le puede decir a esa persona que jamás ha pisado la iglesia? ¿Qué es lo que usted pudiera decir? Ven a la iglesia y te espera esto. ¿Qué es lo que usted le puede decir a esa persona que nunca ha llegado a la iglesia, que quizás es drogadicto, que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas en su negocio y quizás está buscando una salida? ¿Qué le puede decir a esta persona? Pues, en pocas palabras, Dios es la solución. Jesús es la solución para todas nuestras necesidades. Acércate a Él, no a una iglesia. Acércate a Él, porque hay gente que comete el error de acercarse a una iglesia por la necesidad. Claro. Y Dios resuelve la necesidad y se van. Dios los sana, los libera, los restaura sus matrimonios, bendice sus vidas, su negocio y se van. Y es cuando pasa lo que le pasó a su amigo Exacto. Entonces Dios te pide que te acerques a Él, porque si te acercas a Él, te vas a mantener firme en Él. Y eso es lo que Dios quiere, que te mantengas firmes con Él hasta el final, porque de nada sirve que Dios restaure tu matrimonio, que te sane y ya te fuiste. Eso no. Tú tienes que permanecer en Dios. Entonces, mi consejo a todos aquellos que no van a una iglesia, que no acercan a una iglesia, acérquense a un lugar donde le enseñen la palabra, pero sobre todo, acérquense a Dios. Entréguenle su corazón al Señor, para que el Señor trabaje. Esa es la clave, ¿no? Y Jesús dijo, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe.
en Él. No pongan su mirada en la gente, en la iglesia, en el pastor, no. Su mirada que esté puesta en Jesús. Es fácil estar en el cristianismo, es fácil seguir una vida de fe. No es fácil porque tienes que estar bien comprometido con Dios para que puedas llenarte, para que puedas renovarte, porque esto es algo constante. Esto no es como una botella de agua que tú te llenas. Esta botella se va a acabar, mira, la tuya ya casi te la estás acabando. Tú tienes que mantener tu vida llena de Dios. Y tienes que estar conectado porque si no, tú te vas vaciando y si te vacías de Dios, tarde que temprano lo dejas y te empiezas a convertir en un incrédulo de Él. Entonces, alguien que se convierte en un incrédulo de Dios, pues no puede agradar a Dios. Claro. No puede llegar lejos. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido Rey Martínez? Ay, Dios mío, pues he recibido muchos consejos. Que digas tú, alguien alguna vez me dijo esto y lo agarré y abracé ese consejo y me ha funcionado. Ay, Dios mío, Rubén. Pues qué, pues he recibido muchos consejos, pero el mayor consejo es siempre estar conectado con Dios. Porque yo siempre le he preguntado a pastores que tienen más tiempo. Si tú quieres tener éxito en la vida, tú tienes que preguntarle al que va adelante. Y una de las cosas que yo siempre me he enfocado es en la persona que va adelante, en la que tienen tiempo, años, que están teniendo éxito. A esas son a las que le pregunto, ¿cómo se le hace aquí? ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo le hago aquí? Y ellos me han dado consejo, me han dado enseñanzas y he aprendido mucho. Y una de las enseñanzas es, pues, déjate guiar por Dios. Métete con Él. Esa es la solución. Ora y ora. Eso es todo. Y esa es una de las cosas que han abierto mi mente, que pues la oración es lo que uno debe de hacer para que todo lo demás venga. ¿Cuál sería el concepto de usted de lo que es una iglesia exitosa? Pues el concepto de una iglesia exitosa, pues yo creo que para mí es mirar vidas transformadas, vidas comprometidas con Dios, vidas llenas de Dios. Para mí eso es éxito. Ver matrimonios restaurados, sanidades que Dios ha hecho en la vida de personas sirviendo al Señor, entregadas a Dios. Para mí eso es éxito, porque yo creo que eso es el deseo de un pastor, que las personas perseveren en Dios y que Dios cumpla el propósito en ellas. Si la vida de la persona no son exitosas en el propósito de Dios, no es éxito, porque lo material no es éxito, eso no es exitoso. Lo exitoso es que tú cumplas el propósito de Dios. Si no conoces tu propósito y no estás trabajando en tu propósito, no es éxito. Entonces, ¿qué nos pudiera decirle, pastor, a aquel pastor que va empezando y quizás tiene muchas dudas o tiene miedo? ¿Qué consejo le pudiera usted dar a esos pastores que apenas van empezando? Pues mira, cuando uno va empezando, uno necesita siempre el apoyo de personas que tienen experiencia, que van adelante de nosotros. Y uno de los consejos que yo les daría es: conéctense con gente de Dios, con gente visionaria, con gente que va adelante, y pregúntenles a ellos, porque esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado. Yo he ido a preguntarle a pastores que van adelante de mí, gente que tiene éxito, gente que está conectada con Dios. A esa es a la gente que yo le pregunto, ¿cómo puedo hacerle aquí? ¿Qué me consejo me da? Yo les pregunto a los que van adelante. Y llenarse de Dios, porque uno como pastor todo el tiempo está dando. Y si no tomas tu tiempo para ir a recibir, nunca vas a tener algo que dar. Tienes que estarte llenando tú también. No nomás es la oveja la que se tiene que llenar, es también uno. Y yo ahorita te puedo decir que me he sentido así como que me falta mucho. Me falta demasiado, porque
Yo todavía trabajo, no estoy a tiempo completo en el ministerio, todavía estamos trabajando, y en la construcción ahorita con este solecito, Híjole. ya sabrás. Sí. Entonces, a veces que regreso del trabajo cansado, asoleado, con hambre, y ya una familia me está esperando para atenderlo, para aconsejarle, para visitarle, y tengo que hacerlo. ¿Dónde está el cansancio? Te quedas. ¿Dónde está el hambre? Te quedas. Vamos a atender a esta familia. ¿Cómo divide, cómo encuentra el balance ese para encontrar su tiempo entre el trabajo, la familia, la iglesia, lo que es la oración, lectura bíblica, para encontrar ese, pues ahora sí que no perder el enfoque, ¿no? ¿Cómo hace usted para encontrar el balance en lo que es su trabajo, su vida personal como esposo, su vida como papá, su vida como pastor o como amigo también, porque tiene muchos amigos? ¿Cómo encuentra usted ese balance? Bueno, pues es que hay que poner todo en su tiempo. Hay que organizarse. A cierto tiempo trabajo, cierto tiempo acá, cierto tiempo allá. Como los sábados, por ejemplo, yo los tengo para mi familia. Todos los sábados nos vamos con mi familia. Pues nomás yo y mi hijo y mi esposa somos los únicos, 3. No batallo. Nos vamos los 3 y nos vamos a comer, nos damos un tiempo y punto. En el trabajo, en el tiempo del trabajo, pues a trabajar hasta cierta hora. De la mañana hasta cierta hora, 2 o 3 de la tarde. De repente que no tengo a alguien a quien visitar o algo, pues le doy más corrido para yo poder hacer más recursos. Sí. Pastor, estamos ya casi terminando. Díganos los horarios de servicio de la congregación. Claro que sí. Bueno, somos los pastores Rey Martínez y Loida Martínez, y nuestra iglesia Cielos Nuevos Ministries, que está ubicada en el 2401 Southwest 32, Oklahoma City, Oklahoma. Ahí estamos ubicados, y nuestros servicios: martes tenemos oración a las 7 de la tarde y oramos por todas las necesidades. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde. Ahí tenemos enseñanza bíblica. Y los viernes hay servicio de jóvenes, un buen grupo de jóvenes que están asistiendo, trabajando con toda la familia. Los jóvenes se están reuniendo a las 7:30 de la tarde. Ahí tenemos unos pastores de jóvenes que ellos están trabajando fuertemente con ellos. Y los domingos también tenemos nuestros 2 servicios, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Eso han sido de gran bendición, y pues hasta ahorita hemos estado trabajando fuertemente en eso, y si alguien nos está viendo, pues ahí los esperamos por allí para estrecharles su mano. Claro que sí, pastor. Pues ahí le encargo, ore por este proyecto, porque vamos a llegar a muchas personas. Así es. Le doy otra vez muchísimas gracias por haber tomado el tiempo para venir aquí a visitarme, y usted es el número uno. El número uno. Bueno, pues gracias por ese privilegio. Muchísimas gracias, pastor. Ponga sus oraciones a este proyecto, y espero que no sea la primera ni la última vez. Espero tenerlo muchas más veces, porque hay muchísimas otras cosas que me gustaría que nos platicara, pero ahorita ya se nos pasó el tiempo. Una plática bien interesante, pastor. Creo yo, en lo personal, un pastor con mucha experiencia, a pesar de tener relativamente poco tiempo en el pastorado. Se me hace usted una persona con mucha experiencia, y un ejemplo para seguir, un ejemplo de vida también para muchos migrantes que venimos llegando. Usted es la prueba de que sí se puede. Así es. Se puede alcanzar. Con Dios todo se puede. Alcanzar. Con Dios sí se puede, con perseverancia. Así es. Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Igualmente, hermano. Muchas gracias, Rubén. Y pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Okay. Gracias por el privilegio. Dale, gracias por vernos. Nos vemos pronto. Que tengan feliz tarde.